Gracias, Jesucristo. Yo soy testigo del poder de Dios. Por los milagros que Él ha hecho en mí. Yo era ciego. Y mi nombre es José, me va a presentar José Cruz, por la misericordia de Dios, ¿verdad? Porque por el amor de Dios, por otros no puede ser más, sino que el amor del Señor y por su misericordia estoy en este lugar y me ha dado la oportunidad de estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Les voy a contar un poquito lo de mi vida, ¿verdad? Unos cuantos minutos. Hace 5 años, hermanos, el Señor me alcanzó, ¿verdad? De una manera que no se lo deseo a nadie, ¿verdad? Porque mi vida fue un desastre. Me entregué al Señor un tiempo y me aparté. Y la desobediencia, ¿verdad? Pues Dios no me la agrada. Pues mis hermanos me decían, busca del Señor, regresa del Señor. Yo me estuve metido en cosas malas, en drogas, en alcohol, en todo lo que es malo, hermanos. Mi vida fue un desastre. Perdí familia, perdí trabajo, perdí hogar, perdí todo. Y un tiempo, hermanos, donde el enemigo pues quiso acabar conmigo. Pero por las oraciones de mi madre, de mi padre, de mis hermanos y de mi familia y la congregación entera, Dios me dio una oportunidad de estar con ustedes, ¿verdad? Tuve un accidente, me accidentaron, desperté en el hospital. En el hospital estaba inconsciente, las enfermeros decían que no había nada que hacer conmigo porque prácticamente estaba muerto. Pero esa misericordia, ese amor del Señor, ¿verdad? Me dio ese despertar nuevamente, abrí los ojos, y cuando abrí los ojos miré a la pastora, la esposa del pastor, Vilma Gutiérrez, y cuando yo miré abrir los ojos, ella estaba orando, y lo que ella hizo que yo repitiera la oración, ¿verdad? Cuando uno se arrepiente, y yo, porque la condición como estaba, era un poco que no podía resistir más, ¿verdad? Pero gracias a Dios pude abrir los ojos, hice la oración y quedé otra vez, nomás desperté y quedé otra vez dormido, ¿verdad? Y desperté a otros días después, ¿verdad? Por eso es que estoy aquí tan agradecido con el Señor por su amor, por su misericordia, ¿verdad? Y me gusta hablar de la palabra de Dios. Tengo 5 años ya firmes ya en el Evangelio, ¿verdad? Yo sé que es poco, pero sigo aprendiendo de la palabra de Dios. Como todos vivimos aquí, se hace el esfuerzo, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que en el mundo tendremos aflicciones, ¿verdad? Y no va a ser, el camino del Señor no va a ser nada fácil, hermano, pero mientras estamos en los caminos correctos del Señor, todo se puede, mis hermanos. Así que le doy la bienvenida a cada uno de ustedes y abrimos nuestra Biblia, vamos a la palabra. Yo sé que todos hemos sabido esta parte de la palabra de Dios que es Juan 3:16, todos lo sabemos casi de memoria, me imagino, ¿verdad? Y un amén cuando lo tengan, mis hermanos. Vamos a compartir la palabra de qué grande es el amor del Dios, ¿verdad? Un amén cuando lo tengan. En Juan 3:16 dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí la dejamos, hermanos. Te damos gracias, bendito Padre, por este tiempo, Señor, que has permitido, Señor, que esté yo compartiendo tu bendita palabra, bendito Dios. Gracias por cada hermano, bendito Padre, que hizo lo posible de llegar esta mañana, Padre, porque sabemos, Señor, que venir en este lugar, Padre bendito, retomamos esas fuerzas, Padre bendito, que necesitamos, Padre Santo. Aquel que venga cansado, mi Dios amado, dale esas fuerzas, renuévale las fuerzas, Padre bendito. Que tu palabra, Señor, haga efecto en nuestras vidas, bendito Dios.
Así como desciende la lluvia, Padre, del cielo a la tierra, Padre, y la hace germinar, Padre bendito. Así tu palabra, Señor bendito, no se vaya vacía, Padre bendito, que haga efecto en nuestras vidas, Padre amado. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Aleluya. El tema de esta mañana, hermanos, se llama el grande amor de nuestro Padre. Dice que un día vino, dice la palabra de Dios, que a los suyos vino, dice, ¿no? Y a los suyos no lo reconocieron. Más a los que le reconocieron, ¿verdad? Como somos nosotros, recibimos esa palabra, hermanos, y somos hechos hijos de Dios. A cada padre, hermanos, padre de hogar, ¿verdad? Así como el Padre nos ama, a cada padre de hogar que tiene su familia, todo buen padre quiere que su familia sea bendecida. Tiene cuidado de cada padre, cada familia, de cada hijo. Él cuida de su hogar, cuida a la familia, cuida a los suyos. Él no permite que nada le pase. El padre mantiene todo lo que necesita el hogar, a los hijos, a las hijas, a la esposa, a cada uno de esa familia de hogar. El padre está comprometido para cuidar de esa familia. Pero como padre, hermanos, nosotros como hijos, ¿verdad? Tomamos a veces esa decisión de apartarnos de los caminos de Dios, como a mí me pasó. Tomé una mala decisión de apartarme de los caminos del Señor, de irme al mundo. Y el mundo no me ofreció nada bueno, mis hermanos. El mundo no ofrece nada bueno para el que tiene pensado, que está cansado de venir a la iglesia, porque nos cansamos. Yo me canso también, hermanos. Pero necesito, que yo sé que es el que dio su vida por mí, me dio esa oportunidad y no puedo, así cansado me voy, porque dice la palabra, vengan a mí, dice, todos los que están cansados y cargados, y yo, dice la palabra de Dios, los haré descansar. Esa es la promesa que el Señor que tiene para cada uno de nosotros, de los que estamos en este lugar, ¿verdad? Venimos a un lugar donde recibimos nuevas fuerzas, mis hermanos. Es el lugar donde muchos casi no quieren, hermanos. No solo aquí, sino que en muchos lugares. Se ha alejado el amor de Dios en ellos. Se ha alejado la palabra de Dios en sus vidas. Y lo que quieren, se van al mundo. El mundo no nos ofrece nada malo. Nuestros hijos se apartan y nos duele. Tengo un hijo. Cuando estaba pequeño buscaba del Señor con mi madre. Mi madre que murió hace 8 años. Con sus oraciones. Hoy estoy aquí. Yo la miraba arrodillada en las mañanas, en las tardes, pidiendo por mí. Yo metido muy profundo en las drogas, pero ya ella no alcanzó a mirarme cuando yo me convertí al Señor. Pero sí sé, lo que estoy seguro, que un día la voy a ver allá arriba, en el cielo, si sigo en los caminos del Señor. Pero si me aparto también, hermanos, yo no podré ver otra vez más mi madre. Por eso es necesario que estemos preparados, que estemos fuertes en los caminos del Señor, para que nada ni nadie, hermanos, nos distraiga, nos arrastre otra vez el mundo donde nos salimos, donde el mundo no te ofrece nada bueno. El mundo te ofrece destrucción, te ofrece amargura, porque cuando estamos en el mundo todos amargados andamos, ¿verdad? Con esa cara que te habla alguien y enojados nos ponemos. Cuando nos hablan de la palabra de Dios, hermanos, uno, para justificarse, les decimos un versículo de la palabra de Dios, poniéndonos en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso es que es necesario, hermanos, que cada uno de nosotros, cada uno de sus hijos del Señor, debemos andar conforme a la palabra, porque nosotros somos el ejemplo para aquellos que van a venir, porque todos sabemos que cuando nos invitan a una iglesia, yo fui uno de ellos, yo miraba cómo era la vida de la persona. Me invitaba, vamos a la iglesia. No, para que sea yo como ustedes, mira cómo están peor que yo. Porque los miraba peleando, eran esposos que se peleaban, hermanos. ¿Qué ejemplo me estaban poniendo? Pero me decían, es que no mires a nosotros, mira al Señor. Sí, pero la palabra dice que seamos ejemplos para muchos. Somos cartas abiertas, hermanos, para todo el que viene en los caminos del Señor. Depende de nosotros cómo nos comportamos, así esa gente va a venir solitos con nosotros, ¿verdad? Nos van a ver que estamos cambiando nuestra vida, que el Señor cambia nuestra vida por medio de la palabra de Dios.
Ellos nos van a mirar cómo somos nosotros y se van a arrimar. ¿A dónde vas? Yo veo que tu hogar es diferente. Yo veo que estás cambiando. Yo veo que ya no hablas malas palabras, porque hasta eso cambia el Señor. Recordemos que a Pedro, cómo le cambió el lenguaje. Cuando estaba negando al Señor, le dijo, y con groserías, ¿verdad? Pero alguien le dijo, tú eres que andas con ellos, porque tú hablas igual que él. Ese lenguaje que nosotros teníamos quedó atrás, mis hermanos. Ese lenguaje, poco a poco el Señor fue cambiándolos, hablando de la palabra de Dios. ¿Verdad? Hasta llegar el tiempo que cuando hasta llegar al tiempo que las propias decisiones nuestras, ¿verdad? Tomamos las decisiones de apartarnos de los caminos del Señor. Nos duele mucho como padres a ver nuestros hijos, ¿verdad? Apartarse, porque sabemos que se están alejando de Dios y ese mundo no te va a ofrecer nada bueno. Ese mundo nos va a traer, a mí me trajo todo quebrado. Salí con 4 costillas quebradas, mis hermanos. La cara destrozada. Estaba muerto. Yo sentí que estaba muerto. Ya no estaba en este lugar. Pero por su misericordia del Señor, hermanos, estoy aquí. Y estoy tan agradecido con el Señor por lo que ha hecho en mi vida. Estos 5 años, mis hermanos, no han sido fáciles. He pasado luchas y mis malas decisiones también, pero ahí sigo. Las malas decisiones que toma uno, que no se lo pide al Señor, a veces yo pago mis malas decisiones, pero eso no me hace un lado de no buscar al Señor. Al contrario, yo sé que el Señor, cuando estamos bien en los caminos del Señor, dice la palabra de Dios que todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es conforme a su propósito, son llamados, ¿verdad? Debemos de estar correctamente en los caminos del Señor, así vengan otros tropiezos, vengan cosas que supuestamente nos están dañando en nuestra vida. Dale gracias a Dios porque es para nuestro bien, es para crecer, ¿verdad? Eso es lo que hace la palabra de Dios cuando estamos muy correctamente. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. Porque estando allá afuera, hermanos, al salir de los caminos del Señor no tenemos ninguna cobertura. Ni el Espíritu Santo, ni el ángel que acampa, que nos cuida. Estamos completamente desnuditos allá afuera, a la presa del enemigo. Y es cuando el enemigo anda buscando el más débil, anda buscando el que está ya medio caído. El enemigo no pide permiso, mis hermanos, para decir, ven, yo te recojo. No, el enemigo viene y te ataca. Él viene a matar, dice la palabra de Dios, a robar y a destruir. ¿A cuántos de nosotros nos ha destruido por nuestra desobediencia? A muchos de nosotros, ¿verdad? A nuestra familia, a nuestros hijos. Eso es lo que hace el enemigo, a destruir familias, a destruir hogares. ¿Por qué? Porque pues nos estamos desviando de los caminos de Dios. Es importante permanecer siempre en los caminos de Dios. Pareciera que al Señor le estamos haciendo un favor, venir a los servicios. No. El favor es nuestro. El favor es de cada uno, es el para bien para nosotros. El Señor nos recomienda, dice, no te apartes, mantente firme, no te vayas a la izquierda ni a la derecha. Eso ese le dijo a Josué en su palabra, no te apartes, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos nosotros. Yo vengo de Santa Mónica, de allá de Los Ángeles, perdón. Vengo contento para dar la palabra con ustedes, porque el pastor me dijo, ven, confío en ti. Estoy agradecido con mi pastor, porque cada jueves nos tiene allí en la enseñanza de la palabra de Dios, en la clase de la enseñanza de Dios. Es una bendición, le digo yo, pastor, gracias pastor, yo le agradezco tanto lo que hace por nosotros. Es una gran bendición, porque en muchos lugares no hay maestros, muchos lugares no hay quien nos enseñe la palabra de Dios. Por eso hay que aprovechar todo lo que Él pone en frente de nosotros, ¿verdad? El Padre le duele la creación, le duele la creación de cada uno que muere sin el Señor, que muere en el pecado. Le duele al Señor, dice en Ezequiel, si traen lápiz pueden apuntarlos, mis hermanos. Dice en Ezequiel 33:11, dice, diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel?
La voluntad de Dios es que nadie muera en su pecado. La voluntad de Dios es que lleguemos todos al arrepentimiento. Esa es la gran voluntad de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna. Esa es la palabra de Dios que tenemos, ¿verdad? En Cristo Jesús. Y sabemos que el pecado y la muerte es quien lleva miles y miles al infierno, los que mueren en sus pecados. Pero gracias a Dios, que es nuestro Padre también, los que estamos en este lugar y muchos de los que nos ven por medio de YouTube, y después lo vas a ver en Facebook también, ¿verdad? Porque hay personas que nos siguen, porque soy uno de los que graban también en la iglesia allá con el pastor Eliseo, que compartimos la palabra de Dios y hay muchos que están mirando también, ¿verdad? Y eso lo va a hacer más tarde. Y gracias a Dios y le glorificamos a Él, hermanos, que fuimos salvos por la fe y que el Señor dio su vida y fuimos bendecidos, fuimos reconciliados con cada uno de nosotros, en gloria sea para Él por los siglos y los siglos, mis hermanos, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Porque el hombre, hermanos, el mundo entero, hermanos, el pecado entró por un hombre, por Adán, nuestros primeros padres, que cometieron el error de escuchar la voz del enemigo de Dios, que ahora es nuestro enemigo también, porque al salir de sus caminos, como estábamos bien acobijados en Él, bien maltratados en Él, porque estábamos maltratados, se enojó tanto. Cuando uno sale de sus garras, cuando el Señor vino, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando lo recibimos en nuestro corazón, esas ataduras se rompen y salimos de este lugar y regresamos en este lugar donde el Señor nos tiene. Este enemigo está tan enojado, hermano, que hace cualquier cosa para distraernos, hace cualquier cosa para alejarnos de la presencia de Dios. Hace cualquier cosa, hermanos, a nuestra familia. Por ejemplo, cuando venimos a los servicios, de repente llega un familiar, la mera hora. ¿Cuánto no le ha pasado eso, verdad? Eso hace, nos distrae. ¿Y qué decimos? Luego voy, no pasa nada, voy a faltar una vez. Pero ¿qué tal si esa vez viene su milagro suyo? ¿Qué tal si esa hora viene su milagro de lo que está pasando? El regreso de un familiar puede llegar cuando uno viene en los caminos del Señor. Pero hay que buscarlo como la mujer, flujo de sangre, fue, buscó y lo halló ese milagro. Eso es lo que hace el Señor cuando estamos en sus caminos. El Señor hace todo lo que le pedimos conforme a su voluntad. Tampoco no podemos pedirle, ¿verdad?, cosas que el Señor no quiere darnos porque puede ser nuestra perdición también, ¿verdad? Como dice Romanos 5:12, así como el pecado entró en el mundo, dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No teníamos ninguna esperanza, mis hermanos, de ser salvos. Estábamos destituidos, estábamos a un lado, no teníamos ninguna oportunidad de ser hechos hijos de Dios. No teníamos esa oportunidad, pero pues ese grande amor que tiene el Señor por cada uno de nosotros, tan grande es su misericordia, hermanos, que nuevas son cada mañana, que renueva todo, hermanos, mas Dios muestra ese amor para con todos nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En esa cruz, hermanos, Él padeció bastante, ¿verdad? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos dará también con Él todas las cosas. El Padre, hermanos, le dolió tanto al entregar a aquel Hijo. ¿Quién padre se atrevería a entregar a su Hijo por salvar a alguien? ¿O qué madre, a una madre entregaría a su Hijo para salvar a alguien que no conoce?
yo creo que no va a haber nadie. Nadie. Yo creo que nomás un padre puede dar la vida para su hijo, o la madre a su hijo, pero para dar la vida a otra persona para que se salve, yo creo que no va a haber nadie. Solo Él lo hizo, el que está sentado en el trono. Aquel que está mirándonos, está ahorita aquí presente con nosotros, paseándose entre medio de nosotros, ¿verdad? Él pudo hacerlo para que usted y yo estemos en este lugar donde venimos a retomar las nuevas fuerzas, ¿verdad? Donde venimos a glorificar su nombre como lo hemos hecho, a ese nombre que sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Ese proceso que tuvo que pasar nuestro Padre para obtener nosotros la salvación a cada uno de nosotros como hijos, hubo un proceso, hermano, que tuvo que pasar en nuestro Señor. Un proceso de dolor. Usted no se imagina el dolor que Él padeció. Es el Señor. Y ponemos nuestra mente en ese lugar cuando lo llevaban crucificando, cuando lo azotaron. Cuando le golpeaban, eso que rascaba la piel, hermanos, que arrancaba el pedazo de carne de su espalda de nuestro Señor. Ese dolor que tuvo que pasar para que usted y yo estemos en este lugar, no sabiendo que nuestros pecados estábamos podridos en nuestros pecados, pero Él no dijo, no quiero hacerlo. Voy a dar mi vida por Él. Voy a dar mi vida por cada hermano que está en este lugar. Ese sufrimiento que fue paso por paso, mis hermanos, lo que padeció, para que tú y yo, lo que nos están mirando, usted y yo, lo que nos están mirando a la distancia, para que fuéramos salvos y para redimirnos del pecado, donde estuvimos destruidos sin ninguna oportunidad, sin ninguna esperanza de salvación para nosotros y nuestras familias. Él lo pudo hacer, solamente el amor de Dios pudo soportar, porque ningún otro padre daría su propia vida para salvar a alguien. Solamente nuestro Señor vino, el Hijo de nuestro Padre vino y nos dio su vida para salvarnos. Si nos acompañan en Isaías, hermanos, 53, del 1 al 9. Isaías 53, del 1 al 9, vamos a leerlo. ¿Cómo fue el proceso del Señor? ¿Cómo tuvo que pasar? Dice la palabra de Dios, va a leer del 1 al 9. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que lo deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió por nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Miren, molido. Usted se imagina algo molido, por ejemplo, algo que cubre algo y queda molido, queda aguadito. Eso es lo que le pasó al Señor. Eso sufrió nuestro Señor por nuestros pecados, para salvación por cada uno de nosotros. Eso es lo que Él hizo antes de ascender al cielo. Fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Imagínense, mi hermano, todos nosotros los que le buscamos. Porque vino al mundo, dice, pero el mundo no le conoció. Pero nosotros los que estamos aquí conociendo al Señor, ¿verdad? Estamos juntamente con Él ahora. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación,
¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Un siervo fiel a su padre, un cordero fiel a su padre, un cordero que nunca hubo pecado en él, un cordero que se mantuvo fiel hasta la muerte en obediencia hacia nosotros y hacia el Padre. Ese amor que Él hizo, muchos de nosotros no valoramos. Muchos de nosotros no valoramos el sufrimiento de nuestro Señor, el que tuvo que aguantar todo, humillación, golpes, le arrancaban la barba, dice, y le pegaban y se burlaban de Él. Y ahora nosotros no aguantamos cuando alguien no nos saluda. Somos tan sensibles, mis hermanos, que aquel que no le hablamos ya no quiere regresar. Somos tan sensibles, hermanos, que el saludo, si no lo saludaste, ya no vuelve. Se molesta con uno y se van. Y se van hablando mal de la iglesia. Eso es otra cosa que hacemos, ¿verdad? Cuando uno se aleja enojado. Hablamos de nuestros hermanos. Hablamos del lugar donde nos reunimos. Y eso no le agrada al Señor. Muchos no valoramos todo el sufrimiento que Él tuvo que pasar, la angustia que tuvo que pasar, el sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. Volvemos a las andadas, volvemos a hacer las cosas malas que hacíamos en el mundo. Volvemos a crucificar nuevamente al Señor. Eso es lo que dice la palabra, ahorita la vamos a leer. Con nuestras actitudes, hermanos, muchos aquellos no regresan. Como dije hace rato, nosotros debemos de ser carta abierta para aquel que venga. Si queremos ver una iglesia llena, debemos de comportarnos nosotros primeros. Nuestras actitudes, hermanos, van a traer a aquellos. Cuando vean que estamos cambiando, mis hermanos, cuando vemos que estamos cambiando nuestra vida, estoy seguro que van a llegar más hermanos. Eso es lo que hace la palabra de Dios cuando la leemos y la practicamos. Reconozcamos con nuestra mala actitud, no reconocemos el dolor que tuvo que pasar. Y no nos basta el primer sacrificio, nuestros actos volvemos a sacrificarlos nuevamente, como dice Hebreos 6, 4 al 6, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, imagínense, hermano, estaban con nosotros, decían gloria a Dios, aleluya. Estos mismos que decían eso se fueron, se van al mundo y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Imagínense el Espíritu Santo que moró en ellos. Pero a la vez que salieron de la iglesia, hermano, ¿qué cree que sucede con ellos? El espíritu inmundo que estaba regresa y va, dice, voy a ver qué pasó aquí donde salí. Extraño donde salí. Quiero regresar. Dice la palabra de Dios, dice que él viene y vuelve y ve cómo está. Y dice que ve un lugar limpio. Un lugar bien acomodadito. Las cosas malas que hacíamos, el Señor lo había desechado. Ahora lo ve espaciosamente. El Espíritu Santo cuando viene en nuestra vida, hermanos, limpia todo lo malo que nosotros hacíamos. Nos hace una nueva criatura, ¿verdad? Dice la palabra que llega el espíritu inmundo y ve que ve la vacía. Aquí no veo a nadie, aquí no está el que me sacó. Voy pues, dice, a buscar a los otros amigos que tengo allá afuera, a otros 7 espíritus inmundos más fuertes y más peores que él, dice, y vuelve y se acomodan allá. No le dicen, ay, con permiso, ahí voy, abre la puerta. No, ellos entran sin permiso. ¿Y qué pasa con el hombre este? Llega a ser peor de lo que era antes. Eso es lo que pasa cuando nosotros nos alejamos de la presencia de Dios. Como dice Hebreos, ya lo estaba leyendo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios
y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndolo a vituperio. Imagínense lo que puede hacer nuevamente. No nos basta el dolor que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo cuando fue a la cruz. ¿Por qué pasa eso, mis hermanos? Porque no entendemos todavía quién es nuestro Señor Jesucristo. No hemos reconocido a nuestro Padre. No hemos reconocido que Él dio su vida y nos sacó de donde estábamos, pudridos en ese lugar, atados, bien encadenados, pero como que si nos gustara irnos otra vez a la esclavitud. Ya está como el pueblo de Israel cuando Dios sacó por medio de su siervo Moisés, salieron, miraron la gloria, miraban que descendía maná del cielo, miraban la nube en el día, la columna de fuego en la noche. Pero así su corazón no salió de Egipto. Querían nuevamente regresar de nuevo a la esclavitud, imagínense, por una comida. No, es que ya comíamos una carne asadita, ya comíamos esto. Por la comida, hermanos. Eso es lo que hacemos muchos de nosotros. Volvemos a crucificar al Señor nuevamente. No valoramos ese dolor que tuvo que pasar. Imagínense esos clavos en la mano, esa corona, como hablamos de la corona, cantando de la corona hace ratito, esa corona que se incrustaba en su cabeza de nuestro Señor, un piquetito de algo, ¿cómo nos duele? Imagínense la corona, el escurrimiento de sangre, porque fue desfigurado, dice la palabra en Isaías. Ese dolor, ese sufrimiento, hermanos, que el Señor hizo por nosotros, muchos no lo valoramos. Muchos no valoramos lo que Él hizo, ese gran sacrificio, lo que tuvo que padecer. Y dejamos eso para irnos al mundo, a disfrutar del mundo supuestamente. Pero no, el mundo no te va a ofrecer nada bueno, hermanos. El mundo no hay nada bueno. Aparentemente, se ve que está bueno, pero no. Es mejor estar en los caminos del Señor. Así sufrimos poquito, pero estamos con el Señor, estamos afuera de esos caminos. Tenemos la oportunidad, si Él viene, tenemos la oportunidad de irnos con Él. Esa oportunidad tenemos, no importa qué aflicción pasamos, estamos con el Señor. Dice que nunca te dejará, nunca te abandonaré, estaré contigo hasta el fin del mundo, dice la palabra de Dios. Y yo creo esa palabra de Dios, así que vengan pruebas en nuestras vidas, hay que seguir adelante, mis hermanos. No hay que desanimarse si el hermano no vino, o si la hermana no vino. Nosotros como ya maduros, hay que seguir buscando del Señor. Deje aquel, si ya no quiere venir, allá afuera está aquel que sí lo va a recibir con las buenas manos. En desgracia lo va a recibir. Y no solo a él, sino a toda su familia. Mientras estamos en la cobertura del Señor, mientras tengamos el Señor de nuestro lado, no hay nada de enemigo que te pueda hacer daño. Es una palabra de aliento, mis hermanos, que recibimos esta mañana. ¿Sabe la angustia que tuvo que pasar nuestro Señor para cada uno de nuestra salvación? Lo que Él padeció antes de ir a la cruz, esa noche. No sé si algo a ustedes les ha pasado similar. No tanto como el Señor. A mí una vez fuimos a la playa con la mamá de mi hijo estaba chiquito. Y un descuido que tuvimos, ya no lo miramos. Este momento, hermanos, le entra a uno una desesperación que no se puede explicar. Hasta el sudor frío te viene en la mente. No sé si a alguien le ha pasado, ¿verdad? Eso es lo que nos pasa. Una desesperación que no hay ni qué hacer, ni a quién hablarle. Quedas en shock, como dicen. No hay cómo. Eso es lo que pasó al Señor Jesucristo. No es nada lo que nosotros pasamos de lo que Él tuvo que pasar. Dice que cuando subió, voy a leerlo de Lucas 22, 39 al 45. Dice, y saliendo se fue como solía. Miren, todo lo que decía el Señor que iba al monte, ¿verdad? En oración. Por eso se fortalecía.
Se fortalecía nuestro Señor cuando se iba a la montaña a orar. Y cuando bajaba, le arrimaban los endemoniados y nomás, ya no les decía sal, a veces solo se iban. Así es. Ese es el poder que da la oración. Amén. Es el poder que hace el ayuno y la oración cuando estamos Ya. en el Señor. ¿Verdad? Dice Lucas, saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Eso sí, no lo sé cuánto es un tiro de piedra, ¿verdad? Y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía oraba más intensamente. Imagínense lo que ya sentía, mis hermanos, lo que venía. Ya sentía lo que venía angustiosamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. El Señor cumplió lo que su padre le había encomendado. Él aún le dijo que pase de mí esta copa. Pero muy obedientemente, ¿qué dice? Pero que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Para que usted y yo estemos en este lugar hoy, en este día, donde venimos a glorificar a ese hombre que hoy está sentado a la diestra del Padre y que se le dio un nombre que sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Es el que le adoramos ahora. Ahora como hijos debemos de obedecer su palabra, que nos amemos los unos a los otros, porque Él todo lo que hizo es por amor hacia la humanidad, hacia cada uno de nosotros. Este es el mandamiento que el Señor dio a cada uno de nosotros antes de ascender en el cielo. Dice en Juan 13, 34 y 35, dice, un mandamiento os doy, que os améis a unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Este es el mandamiento que el Señor dejó a cada uno de nosotros. Dice en Juan 4, 7 y 11, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios, y conoce a Dios. ¿Cuántos conocemos a Dios? Amén. ¿Tenemos el amor del Señor? Tenemos ese amor hacia nuestros hermanos, porque el amor de Dios es más grande que lo que nosotros tenemos. El amor de Dios es del mundo entero, que Él dio su vida. Pero a ver, nosotros nomás que nos amemos los unos con los otros. Ese es el mandamiento que el Señor pone, porque no podremos amar todo lo que hizo el Señor, dio su vida, ¿verdad? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos en Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos los unos con los otros. Amén. Esa es la palabra del Señor que nos dejó. Pero al parecer que el amor nos hace falta mucho en las congregaciones. Ese es el primer punto que hace falta en las congregaciones, el amor hacia los hermanos, hacia nuestros amigos, a nuestros familiares. Ese amor nos hace falta en muchas congregaciones, hermanos. Y es el mandamiento que dejó el Señor, el nuevo mandamiento, pero parece que no lo estamos cumpliendo. Estamos un poquito alejados de ese mandamiento que Él dejó. Hay contiendas, en muchos lugares hay contiendas, hermanos, ¿no? En todos los lugares me imagino, ¿verdad? Que hay hermanos que ni se saludan, ni les decimos Dios te bendiga. No, le decimos una a nuestra cara y nos apartamos de ellos. Y eso nos muestra que no tenemos amor hacia Dios, hacia nuestros hermanos. Hay hermanos que ni te saludan, a donde
¿A dónde quedó el amor del Señor? Necesitamos ese mandamiento que el Señor nos dejó. En su palabra nos advierte que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriarán. Y por haberse multiplicado la maldad, dice su palabra, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En Mateo 24, 12 y 13 está escrito. Ese es el mandamiento que Dios nos puso en cada uno de nosotros, que nos amemos los unos con los otros. Si alguien se equivoca, vamos, pidámosle perdón. Yo me acuerdo, hermanos, que aún no conocía la palabra de Dios. Tengo un hermano mayor, vive acá cerca. Y sabe que hasta su voz me molestaba ya. Era un odio que le tenía a mi hermano. Y me estaba haciendo daño, mis hermanos. Así es. Me corrió del trabajo un tiempo, como yo andaba en las drogas, en el alcohol, me corrió del trabajo porque ya era peligro yo para el trabajo. Y agarré ese odio con mi hermano. Ya no aguantaba, hermano, escuchaba su voz y me crecía ese odio. Quería salir de la casa y golpearlo. Ese punto llegué a odiar a mi hermano. Pero no conocía de la palabra de Dios todavía. ¿Y sabe qué es lo que hice, mis hermanos? Una mañana, una madrugada, me levanté a las 4 de la mañana, fui a la oficina. Nadie me dijo lo que yo iba a hacer, pero yo sentía eso para hacerlo. Fui y le pedí perdón a mi hermano. Mire, yo sentí, hermanos, que me liberé de algo que me estaba dañando. Aún no era cristiano. Y ahora más siendo cristiano, mis hermanos, gracias a Dios por su palabra que me enseña, ¿verdad? Cómo amar a mis hermanos. Cómo estar con mis hermanos. Agruparnos con los hermanos. Convivir con nuestros hermanos. Ahora mi hermano yo lo veo sin nada. Yo lo saludo. Gracias a Dios por su palabra también, mis hermanos, que puso eso en mi corazón, hacer eso. Porque me estaba llenando de amargura. Me estaba llenando de coraje hacia Él. Y sin que Él supiera nada. Eso es lo que hacemos muchos ahora cristianos. No soltamos lo que el hermano nos hizo. No soltamos lo que la hermana nos hizo. Traemos eso. Oh, te perdono. Pero no perdonamos, como dice la palabra. O a veces de los púlpitos. Oh, perdóname si algo te ofendí. Eso no es correcto. Lo correcto es salir y vamos, hermana, ¿sabes qué? Perdóname. ¿Sabe que me equivoqué? Aunque no se haya equivocado usted. Usted puede ir y decirle, ¿sabe qué, hermana? Me equivoqué, perdóneme. ¿Sabe que si uno se libera de toda esa culpa que uno carga? Y se reconcilia uno con el hermano. Eso es lo que hace el Señor cuando uno va. Eso es lo que debemos hacer ahora, mis hermanos, reconciliarnos con el Señor. Decirle, porque todos fallamos. No hay nadie que no ha fallado. Todos nos equivocamos. Todos le fallamos al Señor. Todos pecamos. Pero tenemos un abogado que está intercediendo por nosotros ahora. A Él hay que decir, Señor, hay que venir humilladamente, decir, Señor, perdóname, he fallado. Estamos como el hijo pródigo, cuando estaba allá hundido, allá alimentando los marranos, los cerdos. Reaccionó, dice la palabra de Dios, volvió en sí, dice en Lucas 15 dice, dice, me levantaré, iré a mi padre, él pensando, le voy a pedir perdón a mi papá, al cielo, al Señor, aunque él no me tenga como un hijo, que me tenga como un criado, pero voy a ir, me voy a levantar, y se levantó, dice, ¿verdad? Y se fue, tomó la decisión que tomamos cuando uno vuelve al Señor, hermanos, es dura la decisión que tomamos, porque el enemigo luego te avienta al lado, ¿para qué vas? Te van a burlar de ti. ¿Para qué vas? No vayas, estás bien aquí. Esa decisión dura que tomamos, hermanos, venimos a la iglesia esperando que alguien te diga algo. ¿Y qué pasa? Hacemos como el hijo mayor. ¿Qué hizo el hijo mayor? Mira lo que hizo y tú recibiéndolo. Eso es lo que hacemos nosotros los cristianos, en vez de darle un abrazo a aquel que viene. No sabemos cómo pasó allá afuera. No sabemos la vida que tuvo que sufrir. Y nosotros rechazándolo, haciendo como el hijo mayor lo que hizo. Pero gracias a Dios, al Padre, ¿verdad? Convenció al hijo, mira, mi hijo, tú estás aquí.
pero es que no me das ni un cabrito, es que no me das ni un becerrito, y le mataste al más gordo. No, mijo, no te preocupes, tú, todo lo que tengo es tuyo. El rencor que quedó en el muchacho, este joven, el enojo, dice que se enojó, dice, ¿verdad? Porque vino a llegar el otro. El que viene no te va a quedar, no te va a quitar ninguna posición en la iglesia, mis hermanos. No te va a quitar ningún privilegio. Yes, amén. El privilegio te lo da el Señor cuando ya estás firme en el Señor. Amén. Los privilegios vienen solitos, mis Amén. hermanos. Uno no anda buscando los privilegios. Amén. Los privilegios van a llegar solos. Amen. Yes. Así es en su palabra, así dice. Glory God. Y voy a leer en 1 Corintios 13, no, me gustaría que todos lo buscaran. 1 Corintios 13, del 1 al 8, vamos a leer. Ahí dice lo que debemos de hacer nosotros. ¿Cuál es el amor que debemos de tener nosotros, verdad? Gracias a Dios por cada hermano que asistió hoy en esta mañana. Amén. Algo nos vamos a llevar de esta palabra. Algo nos vamos a llevar de lo que el amor de Dios hizo hacia nosotros. Amen. Amén. Aleluya. ¿Ya lo quieren? Amén. Dice la palabra de Dios. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Imagínense, hermano, el amor. El amor. El amor cubre multitud de pecados. Yes. Así nos equivocamos, el amor lo puede sustituir todo lo que nosotros hacemos, pero hay que pedirle perdón al Señor también. Amén. El 2 dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. No soy nada. Imagínense, aunque tengamos fe, aunque tengamos temor, dice, y le dimos la montaña, muévete para allá, aunque lo podamos mover en el nombre del Señor, pero si no hay nada, si no hay amor, nada, dice, nada soy. Porque el amor cubre todo, como dije yo. Aleluya. Y el 3 dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Imagínense, mis hermanos, yo he visto gente que, gracias a Dios, hay compañías que regalan las comidas, ¿verdad? Que regalan las comiditas a la gente pobre, más que nada, ¿verdad? La gente necesitada. Pero aún haciendo eso, a veces como que se ponen en su cara malas ganas, a veces lo dan, ¿no? Eso tampoco le va a ayudar si no tiene amor hacia aquella persona. De nada sirve lo que está haciendo, perdiendo fuerzas de embalde, como decimos nosotros, Cierto. ¿verdad? El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Imagínense todo lo que debemos de sacar, porque a raíz de toda amargura, dice, es el amor del dinero. Dice, nosotros no debemos estar en ese lugar, ¿verdad? No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. La injusticia viene siendo, hermano, cuando un hermano le pasa algo, ¿verdad? Y a veces uno, como no te cae bien al hermano, qué bueno que le pasó eso. Eso es lo primerito que viene en la mente de uno, ¿verdad? No sé si les ha pasado, pero eso es lo que uno hace humanamente, ¿verdad? Mira, que le dije, pues no entendió, qué bueno que le pasó. No es eso, hermano. Eso no es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? No se goza de la injusticia, dice, mas se goza de la verdad. Amén. Todo lo sufren, todo lo creen, todo lo esperan, todo lo soportan. Así que, hermano, cualquier hermano que venga, que no le cae bien, recibámoslos con amor, mis hermanos, Amén. porque esto nos lo manda la palabra de Dios. Yes. Dejemos un lado el rencor, ¿verdad? Dejemos un lado esas malas miraditas que hacemos de vez en cuando, que un hermano, ya viene otra vez este hermano, está mal que me cae. No, hermano, ya no podemos hacer eso, ¿verdad? Porque somos lavados en la sangre del Señor. Somos un solo cuerpo en el Señor. Amen. Aleluya. Somos una congregación que nos amamos. Ese es el amor de Dios que pone en cada uno de nosotros. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará.
Eso es lo que va a pasar, hermano. Atesoremos lo que dice la palabra de Dios. Escudriñemos la palabra de Dios. Dice que pongámoslos en los dinteles de la casa. Cuando uno entra, vemos el versículo del día. En el teléfono, todos los días nos avientan un versículo memorizándolo. Memorizar el versículo. A veces no leemos ni escudriñamos la palabra de Dios. A veces no abrimos la palabra de Dios. Allá está, empolvada. Allá está oxidada la palabra de Dios. Pero queremos bendición. No se puede, hermanos. Si queremos bendición, queremos sabiduría, queremos gracia, es la palabra de Dios que nos lo va a dar. Amén, así es. Esa palabra bendita que el Señor dejó, cómo guiarnos desde el principio. Pero como somos tan desobedientes, cerramos la palabra de Dios y nos hacemos a un lado. Dejamos la palabra de Dios, los consejos del Señor los dejamos a un lado y vamos por nuestras propias fuerzas y no vamos a llegar a ningún lado. No tenemos oportunidad ninguna si es que nos alejamos del Señor. El Señor nos recomienda que nos amemos los unos a los otros, mis hermanos. El Señor nos ama a cada uno de nosotros. Hay que pedirle perdón cuando le fallamos. Yo los aconsejo, aquí no hay hijos, ¿verdad? Hay aconsejo para los hijos, ¿verdad? Que como hijo, allá está, ¿verdad? Miren, no sé, hijo, quién es la mamá. Miren, como hijos, miren, lo que yo hubiera querido que mi madre, yo acompañara mi madre y mi padre. Mi padre murió hace como 2 años y mi madre hace como 8 años, ¿verdad? Me dolió bastante, mis hermanos, me dolió más cuando me entregué al Señor porque ya no están para acompañarlos a los servicios, ya no están para ir con ellos. A mi madre cómo le encantaba, hermanos, ir a los servicios, a las células. Ella le encantaba venir de un servicio, como tengo hermanos que son cristianos también, y los llevaban, y ahí iban ellos. Tengo primas también que se congregan en otros lugares de la iglesia, también ahí iban. ¿Sabe cómo murió mi mamá, mis hermanos? Murió en un servicio. Al final de un servicio. Pero sus oraciones, gracias a Dios, las escuchó. Aquí estoy yo con ustedes. Ese amor que Dios tiene para cada uno de nosotros, me dio esa oportunidad de seguir entre los humanos, porque me dio una nueva vida. Por eso estoy tan agradecido con el Señor lo que hizo en mi vida. Y yo no tengo mi mirada allá afuera tampoco, porque si vuelvo, ya sé lo que me espera. Ese es el temor que yo tengo también hacia Dios, porque Él pone en mi espíritu, si vuelves a fallarme, no tienes oportunidad. Eso es lo que yo siento, ¿verdad? No sé ustedes cómo sienten cuando uno falla, pero se pone ese sentir con el Señor en mi corazón. Si vuelvo a fallarle, ya no hay oportunidad. Por eso desde hace 5 años, hermanos, estoy constante en los servicios de Dios, en las enseñanzas del Señor. Y gracias a Dios por la gracia que pone en cada uno de nosotros, mis hermanos. Y esta fue la enseñanza de esta noche, de esta mañana, de esta tarde. Que Dios me los bendiga y que Dios siga bendiciendo a cada uno de ustedes sus vidas. Amén. Gracias, Jesucristo.